Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición del viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real. Primeramente queríamos dar las gracias al Ayuntamiento de Ciudad Real por apoyar este proyecto, también a la Diputación Provincial de Ciudad Real por también apoyarlo. Y bueno, simplemente he dado las gracias por vuestro apoyo en este segundo viaje. El año pasado los hicimos en el Museo del Quijote. La audiencia, debido a la pandemia, desgraciadamente fue un poco más escasa. Bienvenidos a la gente nueva que se ha incorporado y espero que en las sucesivas conferencias nos podamos ver también. Quiero también agradecer a nuestra alcaldesa, María Masías, por su presencia y me gustaría cederle la palabra para que nos hable un poquito ella. Muchísimas gracias, de verdad. Muy buenas tardes. Antes de nada, pues darles la bienvenida a este espacio que muchos de ustedes ya conocen y que es un entorno y un espacio pues tan emblemático y tan identitario de nuestra ciudad. Agradecer a Loela Phil el que haya querido seguir en esa inquietud, en esa divulgación y difusión del patrimonio histórico y artístico de la provincia. Quien me conoce sabe que uno de mis lemas es que aquello que no se conoce no se quiere y aquello que no se quiere no se exporta y no se habla de ello. Por tanto, conocer la cultura, conocer ese patrimonio, conocer, al fin de cuentas, pues esa historia de nuestro pasado, del terruño, de lo local, también nos hará pues vivir un presente con un conocimiento más exacto y también mirar al futuro pues con esa nostalgia de saber que otros vendrán y seguirán nuestros pasos. Agradecer también a Jesús Lara, el que tan ambiciosamente para él y tan agradecida por mi parte, pues me invitase para estar en esta inauguración de estas 8 conferencias, un ciclo ambicioso, un ciclo de 8 conferencias que se van a hacer cada 2 martes y que nos van a poner de relieve, como digo, pues ese conocimiento sobre esos estudios, esos viajes en este proyecto del conocimiento de nuestro patrimonio. Hoy me van a perdonar porque tendré que, después de estas palabras, tendré que marcharme justo abajo de esta misma casa de nuestro alcaide de las hazañas, de Hernán Pérez del Pulgar. También estamos ofreciendo la recepción a un congreso internacional de nanociencia y nanotecnología, en el cual también tengo que dirigirles unas palabras a los participantes y congresistas. Y bueno, pues entre los que se han retrasado y los que han llegado un poquito más tarde, pues han coincidido las horas, así que tendré que dejarles y perderme hoy esta conferencia que, viniendo de Jesús, que tengo el placer, el honor y el privilegio de conocer hace muchos años, pues sé que va a ser interesantísima y que nos va a descubrir esa ciudad islámica que hoy conocemos como Calatrava la Vieja y que es Cala Rabá. Por tanto, bueno, pues le pediré luego que me lo pase, porque no quiero perderme ninguna de las 8 conferencias. Agradecida, como decía Loela Phil, a todos los que van a participar en estas conferencias y, como no, agradecer la presencia de todos ustedes. Sin la presencia de aquellos que seguimos teniendo la inquietud del conocimiento, el saber, pues sin duda esto no tendría sentido. Así que muchísimas gracias a todos los que hoy han querido pues estar en esta primera conferencia. Espero que la sala se siga llenando martes tras martes y que este segundo viaje, este segundo proyecto tenga el éxito que merece, porque sin duda el trabajo lo merece. Así que muy buenas tardes y gracias. Bueno, antes de que empiece Javi con la presentación, quiero dar las gracias a la señora alcaldesa Eva María Masías por su asistencia en la inauguración del curso. Es una gran alcaldesa y una mejor persona y amiga. Bueno, pues nada, Javi, comienza con la inauguración. También quiero dar las gracias a Javier por la iniciativa que tiene de siempre fomentar el patrimonio histórico de la provincia en todos sus ámbitos. Entonces, que haya vuelto a sacar esta promoción del patrimonio en este segundo viaje patrimonial, pues es de agradecer para todas las personas que nos dedicamos a la historia o a la investigación,
que haya una persona que intente sacar ciclos de conferencias adelante. Por eso quiero agradecérselo públicamente. Gracias. Bueno, y voy a empezar ahora protocolariamente con la presentación de quién es Jesús Lara Oliver, la persona que tengo aquí a mi lado y va a dar la conferencia a lo largo de esta hora. Bueno, pues Jesús Lara Oliver es licenciado en Historia y graduado en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cursó un posgrado iberoamericano, es especialista en gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio. Es técnico evaluador de la calidad de la educación superior en el espacio europeo. También es especialista en pintura manierista italiana en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y actualmente está terminando un máster de gestión del patrimonio histórico en Toledo, que le ha permitido trabajar como gestor del patrimonio en el Consorcio de Toledo y la Real Fundación de Toledo. El año pasado, en la primera edición de este viaje patrimonial, sus conferencias fueron relacionadas con los frescos del Palacio del Viso del Marqués, que como él ya apuntó el año pasado, es como el Escorial de la Mancha. Y su segunda conferencia que nos brindó fue Viaje a Germán Caballero y su patrimonio, que como vimos el año pasado es un pueblo que tiene un rico patrimonio y que se mantiene vivo actualmente. Entonces, pues cedo la palabra para que empiece ya su conferencia sobre Calatrava la Vieja, el carril de Calatrava, y espero que la disfruten mucho. Al final de la ponencia, si hay alguna pregunta, estaremos encantados de poder responderla. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar. La ponencia que les voy a dar hoy va a estar más relacionada con el proceso en sí que con datos y fechas y nombres. Porque quiero que ustedes cuando vayan a casa se acuerden de lo que han oído hoy aquí y que lo tengan en la mente y lo memoricen. Entonces, lo que les voy a intentar explicar es el proceso por el cual una ciudad islámica se construyó a 15 kilómetros de aquí de Ciudad Real. Entonces, eso es la intención que tengo con esta conferencia. Bien, primero, para saber cómo llegaron aquí, cómo llegó la expansión del Islam, cómo llegó hasta Ciudad Real, tengo que darle unos pequeños y unos breves apuntes sobre ello. Bien, pues lo que están viendo en color marrón corresponde a la primera expansión de la época de Mahoma. Lo que está en naranja es la segunda expansión y la tercera, que sería lo amarillo, que corresponde al norte de África y la península ibérica, sería la tercera expansión, que es de época omeya. Esta es la que corresponde a esta ciudad que tenemos en Calatrava la Vieja. En el 711 se produce la invasión de los árabes en la península ibérica, formándose el reino de Al-Ándalus, que correspondería a toda la parte de Andalucía. La expansión islámica pues se debe a muchos motivos, a motivos religiosos, pero también a motivos económicos, es decir, para conseguir botín, conseguir dinero, conseguir joyas, es decir, se debía a muchísimos motivos. La población que había en España era la población hispano-visigoda, es decir, los herederos del Imperio Romano más el pueblo visigodo que vino y se asentó y cogió las estructuras de poder y continuó con el Imperio Romano, pero las personas que vivían en la península seguían siendo las mismas, cambiaron los dirigentes. La expansión islámica fue muy rápida, porque aunque había fuerza militar en la península ibérica, fueron rápidos y conquistaron un vasto territorio en muy poco tiempo, llegando incluso
hasta el sur de Francia. Fue una expansión muy rápida y que en algunas partes de nuestro país pues no encontró ningún tipo de oposición, excepto en Roncesvalles, en Francia, que Carlos Martel pudo parar esa expansión. Bueno, como les he dicho, en Hispania, gobernaban los visigodos. El tipo de monarquía que tenían era una monarquía que no era hereditaria, es decir, los hijos no heredaban, sino que era una monarquía electiva, que se elegía al rey. Entonces imagínense los numerosos problemas que traía esto, porque no era tener un hijo la solución, era un cúmulo de motivos, razones, de intrigas palaciegas, de luchas nobiliarias que hacían elegir a una persona u otra. Y esto significaba, pues, digamos así, que la corona no tenía un peso fuerte en Hispania. De 34 monarcas visigodos, 10 fueron asesinados. Así que imagínense, y 7 destronados. Esta inestabilidad hizo que cuando subió al poder el rey Rodrigo, los partidarios de otro rey, Aquila, no estaban a favor. ¿Y qué hicieron? Bajaron al norte de África y le pidieron al gobernador musulmán Musa que les ayudase para destronar al rey visigodo que estaba en Toledo. Los visigodos le subieron hacia arriba con los musulmanes y los musulmanes, pues ya que estaban, pues se quedaron. Pero para que entiendan que esto fue más complicado que lo que acabo de decirles, pero básicamente fue pedirles ayuda a los musulmanes y luego pues las tornas cambiaron. Bueno, pues ya teniendo, un dato curioso, el jefe de los ejércitos de Musa, gobernador musulmán del norte de África, se llamaba Tarik, y Tarik pasó por el sur de España, y en el sur de España hay una gran montaña que se llama Gibraltar, que proviene del nombre de Jebel Tarik, que significa la joya de Tarik, porque por ahí entraron las tropas musulmanas. Eso como dato anecdótico. Bueno, pues los árabes fueron asimilando las ciudades que se iban encontrando. Ya les digo que eran ciudades romanas, pero dirigidas por visigodos. Y fueron transformándolas poco a poco. Cuando se asientan en el siglo VIII, pues los habitantes que tienen que vivir en ellas, pues tienen que adaptar esas ciudades. Y construirán y adaptarán las ciudades según su cultura. Bien. Esto se puede ver muchas veces que en las ciudades musulmanas, los musulmanes adaptaron esas ciudades y esos espacios a lo que necesitaban. Por ejemplo, en Toledo, donde estaba la iglesia visigoda, la Basílica Mayor, se construyó la aljama musulmana. Pero ya saben que encima de la aljama musulmana luego se construyó la Catedral de Toledo. Es decir, una especie de utilización de los espacios siempre por las mismas personas. Simplemente, las ciudades se adaptaron a la nueva cultura. Una cultura, pues, que tenía aquí en la provincia una ciudad principal y 2 ciudades en los extremos, fuera de la provincia, que serían Córdoba. Esta sería la gran mezquita de Córdoba, aquí,
Esta zona, a ver, vamos a ver. Este cuadrado de aquí fue la primera mezquita de Córdoba. Luego fueron ampliándose debido a que la población iba aumentando y se construyó hasta aquí. Y luego finalmente el resto. Pero como ven, este tipo de calles que ven ahí, que no son rectas, eso es herencia musulmana. Les voy a explicar cómo es las ciudades musulmanas. Bueno, aquí tenemos el interior, que todo el mundo lo conoce. Esta imagen es una imagen típica del patrimonio de la humanidad, del interior de la Catedral de Córdoba. Y aquí tenemos la otra ciudad, que esta sí está dentro de nuestra comunidad, pero no de nuestra provincia de Ciudad Real, que sería Tulay Tula, Toledo. Si se dan cuenta, Toledo, y si han estado ustedes, las calles no son rectas tampoco, son sinuosas, como que intentan ocultar lo que hay allí, no te dejan ver claramente. Si ustedes salen a la calle hoy en día, en una calle normal de La Mancha, si ustedes salen a la calle, el vecino de al lado perfectamente sabe que acabas de salir. Pero en una calle musulmana no se ve, porque las calles son sinuosas, tienen adarves, hay callejones sin salida, no tienen ventanas las casas, son otro tipo de construcciones. Bueno, la ciudad, como están viendo en la fotografía, esto es una ciudad hipotética, ¿de acuerdo? Es para que luego pasemos a la ciudad. La ciudad musulmana está evidentemente amurallada al exterior, y para marcar las diferencias se construye el izán o alisán. Muralla perimetral. Mezquita. Esta zona alta sería el alisán o el alizán, que significa cinturón o ceñidor. La zona de los arrabales, es decir, fuera de la muralla, y como ven, las calles sinuosas y serpenteantes. Esta sería más o menos el resumen de una ciudad musulmana. Es una, digamos así, que es una especie de arquitectura muy orgánica, ¿no? Que no es una arquitectura fría como es, por ejemplo, las calles rectas. Es una arquitectura muy orgánica. Y bueno, lo más importante, que las fachadas no tienen rostro, es decir, no hay ventanas, solo una puerta de acceso, y ahora les explicaré cómo son las casas. Todo esto sigue los preceptos del Corán, que dice que todos los hombres son iguales ante Alá, ante Dios. Entonces, las casas por fuera no demuestran ningún tipo de riqueza. Ahora, por dentro ya es otra cosa. Bien, pues la estructura de la casa. Primero voy a explicarles qué es el alizán. Aquí tenemos el plano de Toledo. Bien, el río Tajo, el plano de Toledo, no se ve ni una calle porque son calles muy estrechas y sinuosas. Y aquí justamente tenemos un gran cuadrado, que es, en la fotografía que tienen ustedes en el lado derecho, es ampliado. Este cuadrado de aquí lo tienen ampliado aquí. Bien, ¿qué es eso? Eso es la parte más alta de la ciudad, digámoslo así, y está a su vez amurallado. Todo esto está amurallado, pero es que Toledo está amurallado también. Entonces ustedes se preguntarán, ¿para qué se amurallan dentro de la muralla? Pues muy sencillo, porque ahí estaba concentrado el poder islámico, en ese cinturón, en ese ceñidor, en ese alizán, estaba concentrado el poder islámico. Y ellos, como todos los dirigentes políticos, pero no musulmanes, sino desde la antigüedad, desde Micenas, desde Grecia, tenían en cuenta que cuando el pueblo se levanta, puede acabar con el poder rápidamente.
Entonces, las personas que dirigían esas ciudades se tenían que aislar del pueblo, porque si había una turba podían acabar con ellos rápidamente. Aquí mismo en Ciudad Real hubo una y le cortaron la cabeza a los alcaldes de Ciudad Real. Es decir, que no hace falta irse muy lejos. Entonces, estas ideas siempre se han tenido en cuenta. Entonces, por eso el poder siempre se amuralla, no solo en Toledo, sino en la ciudad que vamos a ver hoy, de Calatrava la Vieja. Bueno, pues aquí, en este cinturón, en este ceñidor, se encuentran todas las funciones que necesitaría una ciudad para poder salir adelante. La zona del Alcázar, curiosamente, también era una zona militar en época musulmana. Aquí estaría el Palacio de Santa Fe, aquí estaría Santa Cruz, aquí el Monasterio de Concepcionistas. Todas esas zonas, actualmente, antes eran zonas de funcionariado, zona de casas de los militares, los palacios de Galiana, musulmanes, estaban ahí también. Es decir, todo lo de la ciudad, todo el poder se concentraba ahí. Y de aquí para afuera, la Medina. La Medina significa la ciudad, el pueblo entero. Entonces Toledo es un ejemplo, un claro ejemplo de una ciudad musulmana. Bien, vamos a más o menos a describir cómo es una casa musulmana, que ustedes cuando la vean dirán, pues es que yo tengo una en el pueblo, ahora que lo pienso. Porque la arquitectura romana y musulmana se ha hecho mezcla y las casas que hoy tenemos en los pueblos de La Mancha es el resultado de esa arquitectura. Por eso van a ver algunos ejemplos que nos recuerdan a nuestras casas de los pueblos. Bueno, la estructura de la casa. Pues la estructura de la casa consta de un muro perimetral normal, paredes, con una puerta que normalmente está en el lado izquierdo de la fachada. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando tú abres la puerta, si está en el centro de la fachada, abres la puerta y se ve toda la casa desde fuera. En cambio, si tenemos la puerta en el lado izquierdo, cuando tú abres la puerta solo ves un pasillo. Esa es la privacidad del mundo musulmán. Ese pasillo te va a llevar al fondo a un patio, digamos así, a un patio porticado que ustedes tienen aquí. Y por eso desde la puerta no se va a ver el patio, para salvaguardar la privacidad de las personas que están dentro. Esto es muy importante porque esta idea se ha ido continuando en las casas de Toledo. Muchas casas de Toledo siguen este esquema, muchas casas de La Mancha también. Y luego está el tema de las ventanas. Las ventanas, no hay ventanas. Es una puerta que no da ningún tipo de información de lo que hay dentro, por lo que les he dicho. Y luego están los adarbes. Los famosos adarbes son callejones sin salida que hay en las ciudades musulmanas, que tienen una pequeña puerta, y esa puerta te abre al paraíso, porque abres y nunca esperarías que esa puertecilla te va a llevar a un jardín, ese jardín te va a llevar a un patio, el patio a una casa, la casa a la otra calle. Esos son los adarbes y eso se da en Toledo. Yo tuve la suerte de ver uno y créanme que jamás nadie se esperaría saber qué es lo que hay detrás de esa pequeña puerta en un callejón oscuro y cerrado. Es una cosa muy bonita y esto es el mundo musulmán. Bueno, pues esto es lo que define la ciudad de Tula, Toledo. Y bueno, pues como les he dicho, es un urbanismo sinuoso, laberíntico, y que ya no existen las calles, sino existen calles recónditas y curvadas. Bueno, pues vamos a pasar a situar la ciudad más importante que se encontraba entre Tula, Toledo, y Córdoba. No sé si estarán pensando, ¿es que tenemos una ciudad islámica aquí? Pues sí, porque
no todo el mundo lo sabe y me siento muy orgulloso de darles esta información para los que no lo sepan, porque pensamos que es el castillo de Calatrava la Vieja, pero no sabemos que eso tiene unos antecedentes, que es una ciudad islámica con todos los preceptos que les he comentado de la ciudad islámica: la Medina, el Alisán, la mezquita, los arrabales, los muros perimetrales. Todo eso está a 15 kilómetros de aquí. Por eso les invito a que visiten ustedes la ciudad de Calat Rabat, que está en el municipio de Carrión de Calatrava. Está entre Carrión de Calatrava y Ferran Caballero. Este es el perfil de la ciudad, que no nos hace ver que esto sería una ciudad. Esto se está excavando, va muy lento, porque las investigaciones tienen que ser lentas y pausadas para que den unos buenos resultados y den unos buenos artículos de investigación, para que vaya avanzando poco a poco el conocimiento que tenemos de esta ciudad. Bueno, pues aquí tienen ustedes Calat Rabat. Este es el perfil de la ciudad visto por encima. Bien. El nombre de Calatrava deriva de la palabra árabe Calat Rabat. ¿Qué significa? Significa la ciudad de la Rábida, vamos a decirlo así, que significa como la ciudad o asentamiento de un asentamiento musulmán dedicado a la oración y a la guerra. Es decir, no era una ciudad simplemente para vivir, era una ciudad dedicada a la oración y a la guerra, que casualmente, cuando ya terminó de ser musulmán, pasó a manos cristianas y se convirtió en un monasterio de monjes guerreros. Cambió la religión, pero no cambió la función de la ciudad, curiosamente. Podía haber cambiado, pero siguió siendo lo mismo, pero con otra religión. Bueno, pues esta ciudad fue construida de nueva planta por el emir cordobés Muhammad I, pues para controlar cuando se levantaban los de Toledo y la ruta de Toledo y Córdoba. Esta ciudad estaba dominada propiamente por árabes, porque ya saben ustedes que las personas que vinieron conquistando la península eran árabes y bereberes. Los árabes eran los que, digamos así, estaban asentados en esta ciudad como dirigentes. Más concretamente de un clan árabe que se llamaba perdonen porque no sé árabe, Bakar Ibn Wail, que estaban asentados ahí, en Calatrava, desde los tiempos de la Reconquista. Bueno, pues aquí tienen ustedes, es una ciudad elíptica, como una mandorla, como una almendra. Ciudad Real también tiene esta forma. Bien. Y los musulmanes la fundaron en época emiral, que más o menos es el siglo VIII o IX después de Cristo, por razones militares, como les he dicho al principio. Bien, no era una ciudad de gran categoría como sería Córdoba o Toledo, pero tenía una gran importancia estratégica y militar, porque cuando los reinos cristianos del norte asediaban Toledo, los de Calatrava, los de Calat Rabat, subían hacia arriba a ayudar a los de Toledo. También era un núcleo muy importante, porque si caía Toledo, caía Calatrava y caía Córdoba, y al revés igual. Si los musulmanes tenían Calatrava, tenían Toledo, pues podían mantener su territorio. Es decir, Calat Rabat era una pieza muy importante para todo el Al-Ándalus, para todo, porque si caía una ciudad, caía la siguiente y ya caía todo el territorio. Entonces Calatrava, como ya les he dicho, era fundamental para mantener el imperio musulmán. Bueno, pues
Vamos a describir la ciudad un poco. Esta es una de las fotos más bellas que he encontrado, pero ahora les voy a enseñar una página que tienen ustedes ahí muchísimo material para luego ver en casa, porque hay fotografías muy buenas. Fíjense en la llanura manchega esta belleza de ciudad musulmana con todas sus partes. Bien, como les he dicho, desempeñaba un papel fundamental en el nudo principal desde Mérida hasta Calatayud y Cartagena. Y su emplazamiento, como les he dicho, no es casual. Los ríos Guadiana y Valdecano, que están por allí, le conceden un valor estratégico, ya que los utilizan como fosos y como protección para las barreras naturales. Y tiene un cauce de hasta 600 metros de anchura, que muchas veces es difícil de vadear. Este lugar tiene desde el Paleolítico, desde la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, se conoce que hay habitantes en la zona. Pero cuando la época romana y en la época de los visigodos no se conoce nada. Y ya pasaron a ser época musulmana. Esto es lo bueno que tiene esta ciudad, que hubo un momento que se paró el tiempo en la ciudad y ya dejó de existir, y por eso se conserva muy bien. Es una ciudad musulmana bien conservada de la Edad Media, sin ningún tipo de aditamentos ni de transformaciones. No es como, por ejemplo, Toledo. Toledo es una ciudad musulmana que está muy modificada, pero esta ciudad no lo está. Aquí llegó un momento que el tiempo se paró y los habitantes se marcharon a Fernán Caballero y a Malagón. Y aquí se paró el tiempo, se cayeron las techumbres y pasó al olvido. Esto es lo bueno que tiene, que ahora cuando se excave van a encontrar una ciudad sin ningún tipo de contaminación posterior, y eso es lo grande de este yacimiento. Bien, en Calatrava se distinguen dos partes, como las que les he enseñado en Toledo. La medina o la ciudad ocupaba 15 hectáreas y tras superar un foso, que ya les indicaré cuál es, pues llegábamos a la zona típica del Alisán, es decir, donde estaba el poder. Las lajas del suelo, que van a ver ustedes en un vídeo que les voy a enseñar, van a ver el desgaste que llevaban las ruedas de los carros en la piedra por la puerta principal, y vamos a ver también las casas comunes y las zonas de industria. La entrada monumental que ustedes ven aquí en la foto, la conocida como la Puerta del Sol, esta era la entrada no de la ciudad, sino la entrada al Alisán, a la zona del poder, y fuera de la puerta la Medina. Luego les indicaré en el vídeo todas estas cosas. Bien, aquí tienen ustedes el foso, que está asentado con otro tipo de materiales para que lo vean visualmente. Y aquí tienen una vista de lo que se lleva excavado. Bien, los conflictos que había entre Toledo y Córdoba provocaron la destrucción de Calatrava en el 850. 3 años después, el califa Muhammad I decidió dotarla de una robusta muralla perimetral de 44 torreones de flanqueo y algunas torres albarranas. Y este foso de 10 metros de profundidad que están ustedes viendo en la foto anterior. Esta proyección de la ciudad y este fomento de las murallas se debe simplemente a que se estaba avanzando ya a momentos clave de la historia de España, donde los reinos cristianos del norte empujaban hacia abajo la conquista. Pero, como opinión personal,
conforme iban bajando los reinos cristianos hacia el sur, no iban expulsando a la gente, porque las tierras hay que trabajarlas y nunca sobra gente trabajando en las tierras. Cambian los dirigentes, las personas se quedan. La expulsión de los musulmanes fue por decreto y por escrito, pero hay libros del siglo XVI que comentan viajes, el viaje de Jean Lermite, que viaja a la corte de Felipe II, y comenta que hay pueblos de Valencia que las personas o son musulmanes o lo parecen. Es decir, con esto que os quiero decir, que conforme iban los reinos cristianos del norte bajando hacia abajo, pues las personas se iban convirtiendo a la otra religión. Cambiaban los dirigentes, pero las personas seguían siendo las mismas. Venían los visigodos, luego los musulmanes y luego los que tengan que venir. Pero las personas siguen siendo las mismas, se mezclan, se adaptan a las religiones. Eso en una idea, digamos así, a grosso modo, porque en el campo, o sea, lo que es los grandes territorios donde había gente, no se podía expulsar a tantas personas, porque las personas que vivían de la tierra, los nobles que necesitaban a los campesinos para trabajar, no se podían quedar sin mano de obra. Entonces, este proceso que les estoy resumiendo de forma muy, muy escueta, hace pensar que las ciudades cambian de dirigentes, como les he dicho, pero no las personas. ¿Bien? Venga, vamos a seguir. Tenemos aquí ya, después del desmembramiento de la ciudad de Calat Rabat, pues comienzan en 1147, cuando empieza ya a decaer la autoridad de Córdoba, los cristianos de Castilla, con Alfonso VII a la cabeza, conquistaron esta zona y se cedió este territorio a la Orden del Temple. La Orden del Temple comenzó a construir una iglesia en Calatrava la Vieja, en Calat Rabat, y lo único que se conserva es el ábside de la iglesia. Giraba un poco a la derecha, porque dicen que Cristo, antes de morir, pues ladeó la cabeza a la derecha, y por eso el ábside está un poco girado a la derecha. Y ahí está, digamos así, los cimientos de la iglesia templaria original. Lo que ocurre es que los templarios pues vieron una zona muy conflictiva y decidieron dejar el territorio. Entonces, ya les he dicho que hicieron estas modificaciones, aparte del famoso arco triunfal que les he enseñado en la foto, y comenzaron a construir la iglesia de doble ábside, que quedó inconclusa, como les he dicho, porque devolvieron el emplazamiento al monarca, porque decían que era imposible defender esta zona, los templarios. Entonces el abad Citero se comprometió a guardarla con sus freires y sus monjes. Este abad, digamos así, fundó la Orden de Calatrava en esta ciudad musulmana, y junto con otras órdenes militares, como ya ustedes conocen, que son la de Santiago, la de Alcántara y la de Montesa. Y aquí sí construyeron una nueva iglesia más ancha, que es, digamos así, la que tenemos hoy en día. Bien, pues después de las Navas de Tolosa, de la batalla de las Navas de Tolosa, entre los moros y cristianos, digamos así, la frontera avanzó unos 100 kilómetros hacia el sur, ya iban perdiendo territorio, y los calatravos, impulsados por el espíritu de frontera, pues bueno, hicieron su misión de reconquista y bajaron más hacia el sur y construyeron Calatrava la Nueva, un castillo arriba en una montaña, no en la llanura como tenemos Calat Rabat, y siguiendo pues con varias líneas de muralla y muy bien protegido. Pero la esencia de Calatrava como lugar de rezo y de frontera y lugar de militar, pues se va perdiendo con los años, y como les he dicho, esa despoblación que sufre la zona hace que se creen poblaciones como Fernán Caballero y Malagón. Por lo tanto,
las poblaciones de alrededor, Malagón, Fernán Caballero y Carrión de Calatrava. Esas tres poblaciones son, digamos así, las herederas de las personas que vivían en Calatrava la Vieja, en Calar Rabat. Bueno, y ahora vamos a, como esto se llama viaje patrimonial, este proyecto, pues vamos a hacer un viaje. Evidentemente no vamos a salir de la sala, pero quería que ustedes vieran la ciudad en tercera dimensión y que la disfrutaran. Pero yo les recomiendo que teniéndola tan cerca, vayan allí, cójanse el guía, por ejemplo. Si se acuerdan de mi explicación, pues fenomenal, pero vayan allí y visiten esta ciudad. Venga. Primero les presento la página de Castilla-La Mancha de Patrimonio. Bien. Aquí ustedes ponen Patrimonio Castilla-La Mancha, Calatrava la Vieja, y ustedes tienen aquí una página con unas fotos increíbles. Bajan ustedes para abajo. Pueden ver los recintos amurallados por partes, porque entiendan que esto es una conferencia de 1 hora, si no podríamos, yo necesitaría 4 horas para explicar esta ciudad, pero creo que les he dado unos apuntes justos para entenderla bien. Fíjense la vista de pájaro, las murallas que vamos a ver en la recreación de 3D, fíjense qué imágenes más bonitas de la ciudad. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale. Esta sería la iglesia Calatrava, la que tienen ustedes aquí. Y justamente debajo estaría el ábside, la cabecera de la iglesia templaria que se empezó a construir, pero que se decidió no construirse al final porque abandonaron el lugar. Esta es la excavación del Alficén. El Alficén, lo que les he dicho del cinturón, el ceñidor de la ciudad, sería este. Nada más. Bien. Bueno, pues después de ver estas fotos vamos a ver la ciudad en tercera dimensión. Vamos a ver. En la misma página que les he dicho de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, tienen ustedes aquí una pequeña aplicación que les enseña cómo es la ciudad de Calatrava en tercera dimensión. Vamos a ver. Voy a intentar enseñarles con este programa, si me deja. Este sería el perímetro de la ciudad. Bien, aquí estaría el Alficén, la zona del poder concentrada. Aquí estaría la muralla de la Puerta del Sol, que se les voy a enseñar ahora bien. Y todo alrededor un foso. Aquí el Guadiana. Y aquí algunas calles que desconozco si son las calles originales. Lo que sí es cierto es que todo esto era el pueblo, la Medina. Y aquí estarían las calles sinuosas que hemos estado viendo en las fotografías anteriores y posiblemente en el centro estaría la mezquita. Una, porque había otra. ¿Qué más? Esta zona de aquí, que me voy a acercar ahora, es la zona principal de entrada a la ciudad. Y como todas las casas musulmanas, incluso la puerta de entrada de la ciudad es sinuosa y no es una entrada directa. La puerta de entrada de una ciudad musulmana es en acodo, es decir, en una L. Porque claro, si ustedes van a atacar la ciudad y pasan con los caballos rectos, pues entran directamente a la ciudad. En cambio, la ciudad musulmana tiene un acodo que luego esto se ha heredado en las construcciones militares posteriores de los siguientes grupos de poder, que hace que cuando tú entres a ese sitio pues no puedas entrar directamente a la ciudad, sino que tengas que hacer una entrada sinuosa. Venga, vamos a intentar ver primero la entrada de la ciudad. Esta sería la entrada a la ciudad. Fíjense con lo monumental que es la ciudad, no tener una buena puerta de entrada, pero como ya les he dicho, lo importante no era poder entrar bien a la ciudad.
Bien, pues entonces aquí tenemos la entrada en L para poder entrar. Esto es donde les he dicho antes de las baldosas desgastadas. Ustedes si ustedes van allí, van a ver las baldosas desgastadas, pero porque son las losas de piedra originales de la época. Ni están restauradas ni están sustituidas, y están con los desgastes, unos desgastes muy gordos, y están justamente aquí. Esto tiene una subida y ya pues tenemos toda la zona de la Medina. Bien, voy a intentar acercarme a la Puerta del Sol. Bien, aquí tienen la muralla, una muralla perimetral de 44 torreones. Aquí ven un torreón, ¿no? Sí. Y aquí ven otro. Pero estos torreones están pegados a la muralla. Además de esos torreones se construyeron torres que se les llaman torres albarranas, que son torres que están separadas de la muralla y que están adelantadas en el camino, o adelantadas un poco más hacia adelante que la muralla. Serían estas. Estas torres, si el atacante las destruye, la muralla no se cae. Se cae la torre, pero no se cae la muralla. Voy a intentar acercarme a la zona de la Puerta del Sol, a ver si me deja. No sé si... Ah, bien, ahí. Bien, por fin. Esto sería la entrada al Alfisén, a la zona del poder. Claro, nos recuerda un poco a la Puerta de Toledo, malamente. Está un poco restaurada porque hubo un propietario que en siglos hace poco apiló sillares y se hizo una torre aquí. Eso es el único así daño que ha sufrido toda esta zona. Pero el arco este que tienen ustedes aquí, hay que pasar por dentro cuando van ustedes a la ciudad, y es un arco que tiene unas piedras tan sumamente grandes que no están cogidas con cemento, están piedra sobre piedra, y da un poco de miedo. Esta sería, como les digo, la entrada al poder, y evidentemente con su foso de agua. Imagínense qué poco se fiaban los dirigentes musulmanes de su propio pueblo, que tenían una muralla y un foso también, por si acaso. Bueno, vamos a intentar acercarnos a lo que está excavado. Aquí esto es difícil de ver, hay que adiestrar el ojo. Miren, por ejemplo, aquí, esta zona de aquí, esta zona de aquí, se constata que es la sala de audiencias que incluso el emir de Toledo estuvo aquí, y los dirigentes de Calatrava la Vieja, de Calatrava, recibían a las dignidades políticas y dirigentes políticos. Esta zona de aquí se sabe porque están los arranques del arco de herradura, que serían estos pilares de aquí, y tienen una especie de capitel de acarreo, que es el arranque de un arco de herradura, y eso nos hace entrever que esta ciudad, que esta sala estaba, pues tenía digamos así, una vistosidad bastante grande. Entonces nos hace entrever que era una sala de audiencias. También hay una pileta de agua que está recubierta de almagra o óxido ferroso, que es una especie de color rojo que se le da a todos los aljibes que hay, por ejemplo, en Toledo. Hay aljibes que se le da la tierra de almagra para intentar impermeabilizar esas zonas y que el agua no se escape y tampoco se pudra. Bien, entonces eso sigue estando en esa zona. Cuando vayan ustedes van a ver esa almagra que recubre toda esa aljibe. Hay unos escritos que dicen que el gobernador de Calatrava recibía a los dirigentes políticos en una piscina metido. No se sabe si sería esa, porque es muy pequeña, pero imagínense cómo es recibir al dirigente político de turno metido en una piscina. Eso tenía que ser una visión. Pues hay escritos en crónicas que dicen eso, que el dirigente de Calatrava recibía a las personalidades así. Aquí estuvo el emir de Córdoba también,
Y bueno, pues todo lo que tienen por aquí son las sucesivas, esto sí está alterado, son las sucesivas instalaciones que hicieron los calatravos en la zona del Alficén. Entonces, aquí van a ver ustedes la iglesia Calatrava, que es esto, y todo esto de aquí, dependencias del monasterio Calatrava. Está muy alterada la zona, aquí sí está muy alterada, es decir, que hay mucha intervención, pero cuando se vaya excavando la Medina y se vaya viendo cómo era la ciudad, vamos a entender muchísimo mejor todas estas estructuras que hay por aquí. Ya les digo que el ojo hay que adestrarlo en arqueología, porque es muy difícil ver estructuras donde hay muchos muros y están todos rotos, como se suele decir. Pero, digámoslo así, la zona de representación política de Cala-Rabat estaría por aquí, la zona militar estaría por aquí y posiblemente la zona palatina por aquí. ¿Bien? Luego en casa ustedes prueben este programa y ya verán lo mal que se pasa moviendo el ratón. Bien, pues miren, aquí tenemos el pico de la ciudad que curiosamente conecta, este pico de aquí tiene una ventana que curiosamente conecta con casas de labor que existen en la zona de Fernán Caballero, Torralba, Malagón. La de los Antoninos y la de Murcia son casas que posiblemente daban a otros torreones y a partir de ahí el mensaje se mandaba a través de señales de fuego, de humo, y a partir de aquí hay como les he dicho, un mirador que va dirigido posiblemente a uno de esos torreones, porque era una forma de comunicarse. Ya les digo que la ciudad que les estoy hablando era una ciudad fundamental para el poder islámico en la península y por lo tanto todas las estrategias que se imaginen habidas y por haber las tendrían para controlar el territorio, controlar las personas que vienen, las que van, y todas esas estrategias estaban plasmadas en la arquitectura. Bien, pues vamos a ver unos vídeos, un vídeo nada más que les voy a explicar las corachas. Bien, venga, solo son 3 minutos. Está muy bien el vídeo. Un poco historiado, pero está bien. Bueno, miren, la muralla, muy importante. Fíjense, a que parece de grandes sillares de piedra. Pues no, el vídeo está bien. Porque esto, que también pasaba en Toledo, se construía el tapial, en este caso tapial, porque eran tapias. En Toledo eran grandes cajas de granito con verdugadas de ladrillo, pero lo que siempre hacían era darles un engobe, un estuco o un yeso y luego pintarles esas cajas a grande, como si fueran grandes sillares de piedra, un falseo despiece se le llama, para intentar hacerle ver al atacante de lo que tenían ahí era una muralla potente y nada más lejos de la realidad, era tapia lo que había detrás. Eso se solía hacer siempre, era como una especie de decoración, pero también de decoración con intención. ¿Se ve bien? Vale. Los arrabales, pues esa palabra lo entiende todo el mundo. Es la zona periférica, fuera de la muralla. La entrada a la ciudad, que les he dicho, en acodo, en forma de L, y si se están viendo las casas, parece un pueblo manchego de toda la vida. La reconstrucción del vídeo está muy bien. La calle principal, una mezquita principal, evidentemente está sin excavar, pero tiene que existir. Las calles sinuosas que les he dicho.
Y una cosa muy importante, las corachas. Las corachas era un muro adelantado encima del río Guadiana con una noria, y gracias a eso sacaban el agua. Fíjense el despiece de la muralla. Esto muy importante. Estas son las corachas. Es un muro adelantado con una noria que estaba ya dentro del Guadiana y sacaba el agua, y por sistemas de canalizaciones llegaba el agua hasta la ciudad. Zona del Alcázar, se le dice así, pero bueno, yo me gustaría más llamarle zona del Alficén. Y la Medina, la famosa Medina, que podría ser perfectamente uno de nuestros pueblos de hoy en día. Fíjense las corachas cómo se adelantan en el río Guadiana, y fíjense el sistema de fosos que recorría toda la ciudad. Y ahora vamos a ver una cosa muy curiosa, y es que hay otra mezquita de barrio a las afueras, que está justamente en el santuario de Nuestra Señora de la Encarnación. Bueno, pues para acabar, espero que con estas ponencias ustedes hayan conocido que tenemos una ciudad con todos los elementos islámicos de una ciudad islámica perfectamente del norte de África. No hace falta irse a África para ver una ciudad. Que entiendan también que nuestros orígenes provienen de ahí y no nos podemos olvidarlos, y hay que respetarlos y conservarlos. Y que el patrimonio, si no se difunde con estas charlas, pues no se conoce. Porque ¿quién se lee un libro de investigación? Poca gente. Solo los investigadores y los arqueólogos saben de esto, pero no tienen tiempo para contarlo. Gracias a estas charlas, ustedes saben y van a conocer de primera mano de que tenemos una ciudad islámica que fue muy importante para Al-Ándalus, y que fue un monasterio de monjes guerreros, y que fue sede de la Orden Militar de Calatrava, y que fue el origen de las poblaciones de alrededor. Espero que les haya gustado esta conferencia, pero sobre todo que valoren. La idea principal de la conferencia también era que valoren el patrimonio que tienen ustedes alrededor, que lo difundan, es decir, que cuando acabe esta ponencia ustedes lleguen a casa con los familiares y amigos y digan: hombre, pues tenemos una ciudad islámica con mezquitas en Carrión de Calatrava, entre Carrión y Fernán Caballero, que era sede de la Orden de Calatrava. Es decir, ahí viene su trabajo. La difusión, si ustedes no terminan difundiéndolo, acaba ahí. Entonces, para difundir el patrimonio hay que hablarlo, entenderlo de forma fácil y sencilla, y luego disfrutarlo y valorarlo. Bueno, pues hasta aquí acabaría mi conferencia. Espero que hayan disfrutado de ella, hayan aprendido algo, se vayan con una idea por lo menos grande sobre la importancia del asentamiento islámico de Calatrava y cómo nuestros orígenes no están tan alejados de todas las culturas que se han asentado en la península. Sí, muchas gracias por la asistencia. Bueno, quiero darle las gracias a Jesús por haberse atrevido a hablar sobre Calatrava la Vieja. Sí que es cierto que Calatrava la Nueva la conocemos muchos por las películas, por series, rodajes que sean, pero Calatrava la Vieja quizá era la más oculta en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y no sabíamos mucho de ella. Y bueno, pues le doy las gracias. Entonces ahora si hay alguna pregunta, alguna sugerencia o algo, pues estaremos... No. Bueno, pues para finalizar, sí, ¿no? Sí. Sí, es más. En Toledo, por ejemplo, se hacía eso más, y también aquí en Ciudad Real, incrustaciones de micas
que son unas piedras que al darle la luz refractan la luz, o sea, a ver si digo la palabra, la reflejan. Es decir, que aquí, por ejemplo, es típico en la zona incrustar trocitos de piedra volcánica negra en la argamasa, pero el trampantojo ese que usted dice, el despiece, el falso despiece de grandes sillares se ha hecho siempre, y es más, en Toledo muchas casas que son de ladrillo tienen un trampantojo que pintado como si fueran grandes sillares de piedra, como si fuera una ventana abierta y no está abierta. Lo del trampantojo es una cosa muy típica de la zona, de esta zona, y que en el mundo islámico, no solo en el mundo islámico, también en otras culturas se ha utilizado siempre desde el punto de vista de la fortificación, para parecer una muralla potente. No, en Ávila no, porque ahí se utilizan señores sillares. Se ve claramente que son. Claro, esto tiene que ver con el tipo de construcción y materiales que ustedes tienen alrededor. Si ustedes tienen granito, como hay en Toledo, pues construyen granito. Pero claro, el granito hay que cortarlo bien. Si no saben cortarlo, pues tienen que ponerlo en cajas, verdugadas de ladrillo para un poco equilibrar las cargas, y eso pues hay que darle una consistencia. Si saben cortar bien el granito, pues ya están los sillares. Aquí en La Mancha no tenemos granito, tenemos cuarcita. Cogemos la cuarcita, la ponemos de cimiento y una tapia enorme, que también es difícil de construir porque hay que elegir bien el tipo de tierra. No todas las tierras valen para hacer una tapia, y evidentemente eso hay que encalarlo para que se sostenga. Es decir, las personas construyen según el material que tienen al lado. Pero en el caso de las murallas, el falso despiece a modo de grandes sillares era muy típico y muy necesario, porque era para hacerle ver al atacante que estaban ante una muralla potente. Bueno, pues vuelvo a reiterar el esfuerzo que ha hecho Jesús, porque además es su cumpleaños. Y entonces, en lugar de estar celebrándolo con todos sus amigos y tal, pues está aquí dando una conferencia. Bueno, simplemente la siguiente conferencia la tendremos el día 20 de septiembre, martes, sobre los camarines de la provincia de Ciudad Real. Una conferencia muy interesante, se la recomiendo, que corre a cargo de doña María Rubí Fernández, que el año pasado ya estuvo hablando sobre las virtudes y la plaza cuadrada que tenemos en Santa Cruz de Modela. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta dentro de 14 días. Gracias.